Aquel día, la plaza del centro estaba llena de transeúntes, la luz del sol bañaba las fachadas antiguas y el aire estaba impregnado del aroma del café recién hecho. Todos parecían absortos en sus propias rutinas, hasta que un sonido seco y resonante rompió la tranquilidad, un golpe. Los murmullos se esparcieron como un incendio, una mujer humilde, con la ropa arrugada y las manos temblorosas, se tambaleaba tras recibir una bofetada de un hombre con traje caro, su reloj de oro brillando al sol. El hombre, un abogado reconocido en la ciudad, parecía seguro de que su estatus le otorgaba impunidad. Pero lo que sucedió después nadie lo esperaba. La mujer, en lugar de llorar o correr, se levantó con una calma que cortaba el aire. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y dolor contenido, y mientras el abogado se acomodaba la chaqueta con una arrogancia irritante, ella dio un paso adelante y habló. Su voz, aunque suave, resonaba con una claridad que dejó a todos en silencio. No se trata de dinero ni de poder. Se trata de justicia, y de humanidad. Un grupo de espectadores empezó a grabar con sus teléfonos, y en cuestión de minutos, la escena estaba circulando en todas las redes. La reacción fue inmediata, algunos defendían al abogado, argumentando que había sido provocado, otros, sin embargo, veían en la mujer una heroína inesperada, un símbolo de resistencia frente a la prepotencia. Pero mientras el debate crecía, nadie notó que un hombre mayor, vestido con modestia, se acercaba con pasos tranquilos. Su presencia parecía insignificante, pero llevaba consigo un sobre grueso, y dentro, algo que cambiaría el rumbo de la historia para todos los involucrados. El abogado se rió primero, subestimando al anciano, pero al abrir el sobre y leer su contenido, su expresión cambió radicalmente. Sus labios temblaban y por primera vez, la confianza que siempre lo acompañaba se quebró. La mujer observaba en silencio, sabiendo que la justicia que buscaba no solo era legal, sino también moral, y que aquel simple gesto podría desencadenar una serie de eventos que nadie podría prever. Mientras la multitud contenía la respiración, un joven periodista que había llegado para cubrir un accidente menor se acercó, intrigado por la intensidad del momento. Sacó su libreta y comenzó a escribir furiosamente, consciente de que lo que presenciaba no era solo un escándalo momentáneo, sino el inicio de una historia que sacudiría a la ciudad entera. El abogado intentó recomponerse, pero cada palabra que pronunciaba sonaba vacía frente a la evidencia y la mirada firme de la mujer. Y entonces algo aún más sorprendente ocurrió. El anciano extendió una mano hacia ella, entregándole un objeto que brillaba con una luz inesperada, mientras murmuraba, «Esto cambiará todo, pero debes estar lista». El silencio se hizo absoluto. Todos los presentes sabían, sin necesidad de palabras, que aquello no era solo un enfrentamiento entre riqueza y pobreza. Era el inicio de algo mucho más grande, un juego de poder, secretos y decisiones que nadie había anticipado. La plaza que minutos antes había sido un lugar común, ahora se sentía cargada de tensión, como si cada piedra, cada ventana, cada sombra contuviera un secreto esperando ser revelado. La mujer sostuvo el objeto con firmeza, sintiendo como una responsabilidad que nunca buscó caía sobre sus hombros. Su mirada se cruzó con la del abogado, quien ahora no sabía si debía atacar, disculparse o huir. Y mientras la multitud contenía la respiración, un murmullo comenzó a crecer. Alguien, desde la esquina de la plaza, gritó una frase que nadie olvidaría jamás. El grito resonó como un eco que atravesó la plaza y se instaló en la mente de todos los presentes, «No es lo que parece». Todos giraron hacia la esquina, buscando el origen de esas palabras, y allí estaba una mujer joven, con el cabello recogido y los ojos llenos de urgencia. Su respiración era rápida, y en sus manos llevaba un teléfono, mostrando imágenes que hacían que la tensión se duplicara al instante. Eran fotografías de documentos, de contratos, de transferencias de dinero que involucraban al abogado en un entramado que nadie podía imaginar. La plaza entera se quedó paralizada, incapaz de reaccionar de inmediato, mientras la mujer seguía hablando, tratando de controlar la multitud. Esto demuestra que todo lo que ha dicho sobre justicia y ética es una mentira. Todo estaba planeado. El abogado dio un paso atrás, sus labios temblaban y su rostro perdió todo el color. Intentó calmar la situación, pero cada palabra que pronunciaba parecía atragantarse en su garganta. La mujer humilde lo miraba, sosteniendo el objeto que el anciano le había dado, y por primera vez se permitió un leve temblor en los labios, no por miedo, sino por la responsabilidad que comenzaba a pesar sobre ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y compasión. No quería humillar al hombre, sino mostrar la verdad.
El anciano permanecía a su lado, observando todo con paciencia, como si supiera que cada movimiento estaba siendo cuidadosamente calculado por un destino mayor. Se acercó y susurró algo al oído de la mujer, y en ese instante, ella entendió que no solo estaba enfrentando a un hombre poderoso, sino a todo un sistema que había ignorado a los más vulnerables durante demasiado tiempo. Sus manos se apretaron alrededor del objeto, que ahora parecía irradiar una energía silenciosa, una fuerza que le daba valor. La multitud comenzó a acercarse, atraída por el aura de tensión y misterio que envolvía la plaza. Algunos grababan, otros murmuraban entre ellos, y pocos se atrevían a hablar alto. Un par de policías que habían llegado tarde intentaron poner orden, pero pronto se dieron cuenta de que lo que ocurría no podía ser controlado con simples gritos o empujones. Cada persona allí estaba siendo testigo de algo que iba más allá de un simple conflicto personal, era un enfrentamiento entre verdad y mentira, entre poder y justicia. La joven que había gritado desde la esquina se acercó a la mujer humilde y le entregó un USB, diciendo con voz temblorosa: «Todo está aquí, las pruebas que necesitas para exponerlo». La mujer lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la mirada de todos los presentes. Cada paso que daba hacia el abogado era como caminar sobre un hilo invisible entre la verdad y el caos. Él intentó moverse, hablar, amenazar, pero cada intento parecía inútil frente a la evidencia que ahora brillaba ante sus ojos y los de todos los demás. De repente un fuerte sonido de sirena se escuchó a lo lejos. La policía se acercaba en serio esta vez, y todos entendieron que la situación estaba a punto de transformarse. La mujer sostuvo el objeto y el USB juntos, y por un momento, cerró los ojos, respirando hondo. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría su vida, la del abogado y quizás la de toda la ciudad. Cuando abrió los ojos, había una claridad nueva en ellos, ni miedo, ni duda, solo determinación. La multitud, conteniendo la respiración, esperaba que ella decidiera el siguiente movimiento, y en ese instante un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Cada segundo parecía eterno. La mujer se acercó unos pasos más, y el abogado retrocedió, tambaleándose. Sus manos se levantaron no para golpear, sino en un gesto de desesperación. La mujer habló entonces, su voz firme y resonante: «Esto termina ahora, y todos lo verán». La tensión era tan intensa que incluso el aire parecía vibrar. En ese instante un ruido metálico llamó la atención de todos. Alguien abrió una de las puertas del edificio cercano, y desde allí descendió un hombre con traje oscuro, sosteniendo un maletín. Sus ojos buscaban a la mujer, y su presencia sugería que había mucho más detrás de esta historia, secretos que nadie en la plaza podría imaginar. El abogado lo miró pálido, y murmuró algo inaudible. La mujer comprendió que lo que estaba ocurriendo era solo el primer capítulo de algo mucho más grande, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre del maletín avanzó con pasos firmes, su expresión era impenetrable y cada movimiento parecía calculado con precisión. La mujer humilde lo observaba con cautela, sin bajar la guardia, mientras el anciano a su lado se mantenía en silencio, como si supiera que este nuevo personaje era la pieza clave que transformaría todo en algo irreversible. La multitud contenía la respiración, y el aire estaba cargado de tensión, como si cada persona supiera que algo histórico estaba a punto de suceder. El hombre abrió el maletín lentamente y dentro había carpetas perfectamente ordenadas, documentos con sellos oficiales y fotografías que revelaban conexiones entre políticos, empresarios y el propio abogado. La mujer tomó una de las carpetas y la abrió con manos firmes, sintiendo el peso de cada página. Allí estaban las pruebas que demostrarían no solo la corrupción del abogado, sino una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Cada foto, cada factura, cada contrato contaba una historia de engaño y manipulación que había permanecido oculta durante años. El abogado, al ver los documentos, palideció por completo. Su arrogancia inicial había desaparecido, reemplazada por miedo y desesperación. Intentó hablar, tartamudeando excusas que sonaban vacías y ridículas ante la evidencia que se desplegaba ante todos. La mujer lo miró directamente a los ojos y por un instante el silencio fue absoluto. Nadie respiraba, el espectador sentía que estaba presenciando un momento que cambiaría el destino de muchas vidas. De repente el anciano intervino con voz firme: «Esto no es solo sobre venganza o justicia inmediata. Es sobre mostrar la verdad y darle poder a quienes siempre han sido ignorados». Su mirada se posó en la mujer, y ella asintió ligeramente. Sabía que tenía que actuar con inteligencia, con estrategia,
porque el impacto de cada movimiento podría ser devastador o liberador. Mientras tanto, el joven periodista que había llegado primero comenzó a grabar nuevamente, sabiendo que lo que estaba documentando no era solo una noticia, sino un evento que probablemente sería recordado por años. Sus dedos temblaban mientras sostenía la cámara, cada gesto de los protagonistas era oro para su historia, y cada expresión facial contaba un capítulo más del drama que se desarrollaba en la plaza. El abogado, derrotado y sin opciones, finalmente cayó de rodillas, implorando clemencia. Pero la mujer no buscaba humillarlo, su intención era exponer la verdad y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Sacó el USB que había recibido y con una mano firme, lo entregó al periodista. Todo esto debe salir a la luz, dijo, su voz llena de convicción. La gente tiene derecho a saberlo. En ese instante un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Algunos aplaudían, otros estaban en shock, y unos pocos miraban con incredulidad. La energía de la plaza cambió completamente, ya no era solo un enfrentamiento entre ricos y pobres, sino un símbolo de resistencia, de valentía y de la fuerza de la verdad. El hombre del maletín dio un paso atrás, observando cómo la mujer asumía su papel como líder inesperada de aquella historia. Sabía que su intervención había sido crucial, pero también comprendía que ahora todo dependía de ella, de su juicio y de la decisión de cómo manejar la información que tenía en sus manos. Cada persona en la plaza sentía que estaba siendo testigo de un momento único, de esos que marcan un antes y un después en la vida de todos los involucrados. La mujer respiró hondo, mirando al abogado y luego a la multitud. Sus ojos brillaban con determinación y una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. Sabía que lo que iba a hacer ahora definiría no solo su futuro, sino el de toda la ciudad. Y justo cuando estaba a punto de hablar, un teléfono sonó interrumpiendo el silencio, y una voz al otro lado cambió completamente la dirección de la historia, revelando un secreto que nadie había previsto. El sonido del teléfono cortó el aire como un rayo, y todos los presentes contuvieron la respiración. La mujer tomó el dispositivo con manos firmes y escuchó la voz del otro lado, una persona influyente que había decidido finalmente romper el silencio y revelar lo que llevaba años oculto. La información era explosiva, documentos, nombres, cifras y hechos que confirmaban no solo la corrupción del abogado, sino una red completa de engaños que involucraba a funcionarios, empresarios y políticos de alto rango. Por un instante la plaza quedó suspendida en un silencio absoluto, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando su próximo movimiento. Con un gesto decidido, la mujer levantó la cabeza y miró a la multitud. Su voz, firme y resonante, rompió el silencio. Hoy no se trata de mí, ni de él. Hoy se trata de la verdad, de justicia y de quienes han sido ignorados por demasiado tiempo. Cada uno de ustedes es testigo de que el cambio es posible, y que la valentía no se mide por riqueza, sino por integridad y coraje. Sus palabras golpearon con fuerza los corazones de todos los presentes. Algunos lloraban, otros aplaudían, y muchos simplemente miraban sin parpadear, conscientes de que estaban siendo parte de un momento histórico. El abogado cayó al suelo, derrotado, su poder reducido a cenizas ante la evidencia y la convicción de la mujer. Intentó suplicar, pero nadie le escuchaba, incluso la multitud había comprendido que la justicia no se mendiga, se exige. El anciano a su lado sonrió con orgullo silencioso, sabiendo que la verdad, por fin, estaba siendo reconocida y que la mujer que había sido golpeada no solo sobrevivió, sino que se había elevado más allá de lo imaginable. El periodista, con el USB en la mano, levantó su cámara y comenzó a transmitir en vivo. La historia se esparció como un incendio por las redes, alcanzando miles, luego millones y finalmente millones más. Cada persona que veía la transmisión sentía un estremecimiento. La valentía de una sola mujer había desenmascarado un sistema corrupto y había encendido la chispa de un cambio que nadie podría detener. La ciudad entera comenzó a despertar, inspirada por aquel acto de coraje que demostraba que incluso en los lugares más oscuros, la verdad podía prevalecer. La mujer se volvió hacia el anciano y el hombre del maletín. Sus miradas se cruzaron en un silencio cargado de gratitud y reconocimiento. Ella sabía que este era solo el principio, su vida nunca volvería a ser la misma, y el mundo que la rodeaba había cambiado de manera irrevocable. Pero en ese instante la sensación de victoria era inmensa. La justicia había sido restaurada, no a través de la violencia, sino por la determinación, la inteligencia y la integridad. El sol bajaba lentamente sobre la plaza, iluminando los rostros de la multitud con un brillo cálido y dorado.
La mujer alzó los brazos levemente como en un gesto de triunfo silencioso, y la gente estalló en vítores. Aquella plaza, antes escenario de humillación y prepotencia, se convirtió en símbolo de esperanza y transformación. La historia que comenzó con una bofetada terminó con una lección poderosa, que el coraje puede surgir en los lugares más inesperados, que la verdad es imparable y que una sola persona, con decisión y corazón, puede cambiar el destino de muchos. Mientras la multitud se dispersaba, aún hablando y compartiendo lo sucedido, la mujer guardó el USB, consciente de que su misión apenas comenzaba. Pero por primera vez sintió la certeza de que nada ni nadie podría detenerla. Su mirada se alzó al horizonte firme, decidida, y la ciudad entera parecía resonar con el eco de su valentía. La justicia había triunfado, y aquel día sería recordado para siempre como el momento en que la verdad, la humanidad y la audacia se unieron para cambiarlo todo.